Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. San Pablo nos da la forma de saber quién es justo delante de Dios y no de los hombres. Un consejo para saber discernir la justicia de los hombres según Dios. Reúne a la familia y vivamos juntos las buenas noches a María de hoy. Ustedes verán la alegría que es estar unidos a los pies de Dios. Pero cuando nosotros participamos en algún lugar de una reunión social, etc., a veces puede haber personas que se saben los versículos de la Biblia de memoria, ¿no? Entonces, porque en la palabra de Dios dice que, solo que después nosotros vamos a analizar su vida y es totalmente distinto de aquello que ellos leen en la palabra de Dios. Es muy fácil memorizar 3, 4 versículos de la Biblia y con eso querer salir a hablar. Pero más difícil es poner la palabra de Dios en práctica. Y por eso nosotros vemos a San Pablo en la carta a los Romanos que dice: a los ojos de Dios no son justos aquellos que oyen la ley, sino aquellos que la ponen en práctica. San Pablo le está hablando a los romanos, que ustedes sabrán muy bien cómo el derecho romano es hasta hoy por hoy la base de todo lo que son las leyes que dirigen el mundo. Y ellos se regían mucho por la ley. Pero no basta escuchar la ley. Y no sirve de nada solo escucharla si no la ponemos en práctica. Y eso es lo que Dios ve, muy distinto de lo que los hombres ven. ¿Cuántas personas viven de una forma hipócrita? ¿Qué era lo que le pasaba a los escribas y fariseos? ¿Por qué nuestro Señor increpa a los escribas y fariseos? ¿Y por qué les dice raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas? ¿Por qué? Porque ellos decían practicar la ley, escucharla y predicarla, pero no la ponían en práctica. Y nuestro Señor veía eso. ¿Y por qué ellos quedaban enojados y con odio? Porque nuestro Señor los delataba y le hacía ver al pueblo como eran unos farsantes. Y nosotros escuchamos y ponemos en práctica, o solo escuchamos, o peor aún, ni siquiera escuchamos. ¿Cuántas personas uno ve hoy por hoy? Gracias a Dios tenemos estos medios de comunicación. ¿Cuántas personas nos dicen: no, es que yo veo sus podcasts y me ayudan muchísimo, etcétera? Pero de ahí cuando uno va a hablar con la persona sí escucha 20 podcasts en un día. Pero ¿y de todo lo que escuchó, puso alguna en práctica? ¿Hizo algún propósito serio para empezar a practicar los principios que escuchó? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Y de qué nos sirve a nosotros escuchar millones de podcasts si seguimos viviendo la vida como siempre? Nuestra Señora escuchó la palabra de Dios, la guardó en su corazón y la ponía en práctica. Por eso, cuando le dicen a nuestro Señor Jesucristo: tu madre y tus hermanos están afuera, nuestro Señor da el mayor elogio que podía dar a Nuestra Señora. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Era el mayor elogio que podía hacer a ella. ¿Por qué? Porque ella escuchaba, ponía en práctica y era ejemplo para todos los demás. Pidamos en las buenas noches a María de hoy
que nos dé la alegría de la práctica de la ley de Dios, la alegría de la práctica de los mandamientos, porque ahí nosotros vamos a sentir la alegría de la paz de conciencia, la alegría del convivio con Dios, la alegría que el mundo no puede dar. Buenas noches María, buenas noches Madre mía, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Un día de gracia para mí, de alegría para ti, qué maravilla. Vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches María, buenas noches Madre mía, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Llenos de fe y de confianza, no se olviden compartir, darle like y suscribirse. Juntos sigamos evangelizando por estos medios. ¡Salve María!